Jesús visitó América. ¿Mm? Jesús visitó América. Alguna gente va a decir, imposible. Jesús nunca salió de su pequeña provincia Galilea, con excepción de unas pocas excursiones cortas a Jerusalén. Pero hay documentos fidedignos que comprueban lo contrario. Ahora voy a relatar esta visita de Jesús en América de manera textual, tal como se halla en las páginas del registro histórico. Sin lugar a dudas, las señales de la muerte de Cristo formaron parte de la historia de los antiguos habitantes de América, y por la magnitud de los hechos fueron transmitidos de padres a hijos a través de los siglos hasta que llegaron finalmente a los historiadores españoles que preservaron algunos de estos relatos. Jesús visitó América. Esto realmente ocurrió. Está escrito en múltiples registros históricos, descubiertos a lo largo del tiempo, y en otros que seguramente saldrán a la luz con el paso de los años. América en la oscuridad. Al mismo tiempo que en Jesús abandonó en la cruz su espíritu, en América estallaron tormentas, terremotos, incendios y huracanes. Mientras que en la Tierra Santa el sol solo se había ocultado por unas horas para no ver sufrir a Jesús en la cruz, pero al rato ya brilló de nuevo. Al otro lado del mar, sin embargo, una densa oscuridad siguió cubriendo las tierras americanas. Después de la resurrección, el Padre Dios esperaba a su Hijo Jesús en el cielo. Pero Jesús, pasados una vez los días dramáticos de la pasión, quiso tomarse unas vacaciones relajantes antes de la asunción definitiva. Decidió pasarse 40 días más en la tierra. Desde este tiempo ya no enseñaba mucho. Por eso no sabemos nada de lo que dijo a sus seguidores. Principalmente daba a sus discípulos instrucciones para que difundieran su buena nueva, que le había costado la vida en la cruz. Les dijo: váyanse por todo el mundo y enseñen a todos los pueblos. Pero luego se autocuestionó. Yo mando a mi gente a otras partes del mundo, mientras yo mismo nunca he salido de la pequeña provincia de Galilea. Debo dar a mis discípulos un ejemplo a seguir. Para eso voy a aprovechar mis últimos días en la tierra para trabajar como misionero. Pero ¿a dónde me voy? El Imperio Romano no dejó a mis discípulos. Yo voy a otro lado, más allá del gran mar, para que luego no digan que solo me he preocupado por los judíos. Jesucristo sabía algo de los habitantes de esas tierras lejanas, porque su padre, que les crió también, ya había platicado de ellos.
por lo que Jesús deseó ministrarles también. Para justificar su ausencia, dijo a sus discípulos angustiados: muy lejos de aquí hay otros rebaños de ovejas que no son de este redil. Ellos también necesitan un pastor. Voy a llevarles mi buena nueva. Jesús se elevó a los aires y sobrevoló el gran océano, cuyo nombre no sabía. En un instante apareció en las Américas. ¿Pero dónde? Como no tenía mapa del continente americano, llegó a una gran península sin saber su nombre. Nosotros sí lo conocemos, es Yucatán. Y los pueblos que vivían ahí eran los mayas. Sabían mucho de matemática, pero sacrificaron seres humanos. A causa de la crucifixión de Cristo, los habitantes de esas tierras vivían en la oscuridad. Hubo densa oscuridad sobre toda la faz de la tierra y no podía haber luz por causa de la oscuridad. Ni velas, ni antorchas, ni podía encenderse el fuego con leña, aunque bien seca. Y no se veía luz alguna, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas. Tensa era la oscuridad sobre la faz de la tierra. Hubo grandes lamentaciones, gritos y llantos entre todos los pueblos. En esta oscuridad, los mayas, de repente, vieron un puntito de luz acercándose con gran velocidad. La lucecita se hizo cada vez más grande, y finalmente vieron a un hombre vestido con una túnica blanca descendiendo del cielo. Se puso en medio de ellos y los ojos de toda la multitud se fijaron en él. Nadie se atrevió a preguntar: «Oye, ¿de dónde vienes?» El hombre de blanco extendió las manos y habló al pueblo. ¿En qué lengua? En maya clásico, por supuesto. Como hijo de Dios hablaba todos los idiomas que Dios había inventado para castigar a los constructores y trabajadores de la Torre de Babel. Dijo: «Yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo». El pueblo maya no sabía a cuáles profetas se refería. No conocía la Biblia de los judíos. Jesús les hablaba amorosamente, amonestándoles: «Sean buenos, ámense los unos a los otros, no se hagan daño ni injuria». Cristo quiso hablarles de su cruz, en la que había exhalado su espíritu, porque su padre le dejó colgado sin ayudarle con un ejército de ángeles. Jesús hizo la señal de la cruz para que el pueblo le entendiera. Le mostraba en su frente las cicatrices de las espinas del que ya se habían más o menos cicatrizados. Y luego puso una cara de sufrido. Pero las caras de los mayas estaban sonriéndose. Llevaron a Jesús a un gran árbol al lado de un
cenote. En la corteza estaba tallada una cruz verde. Una hermosa sacerdotisa con senos abundantes le explicó: esta cruz representa el árbol de la vida. Es símbolo de la muerte como inicio de la vida. Es también la planta del maíz. El maíz es nuestro alimento básico. Cuando quiero saber la voluntad de nuestro Dios, pregunto a la cruz y ella me revela lo que Dios quiere que hagamos. Pero en verdad era un sacerdote que se escondió secretamente detrás del tronco grueso y hablaba como Dios. Cuando Jesús oyó la voz, empezó a hervir en él su ira divina. Pensó: esto no podría ser un Dios debe ser un Dios falso, porque el único Dios verdadero solo por medio de mí hace saber su voluntad. Jesús había pensado traerles la buena nueva y hablarles de la necesidad que deberían cargar una cruz, como él lo había hecho medio cargado, ya que en la vida uno debe ante todo sufrir. Pero los mayas ya conocían el símbolo de la cruz mucho antes que él. No era nada nuevo para ellos. Además era algo bueno, que daba alegría en vez de tristeza. La cruz verde maya no tenía ninguno de los elementos de la cruz, de la pasión. No estaba ensangrentada. Era verde como un árbol. En este momento, una madre sonriente conducía a su niña bellamente adornada con flores a la orilla del cenote. La niña lloraba y lloraba mientras la gente cantaba y bailaba. La sacerdotisa explicó a Jesús: ahora verás el bautismo de niños. Jesús creía no haber escuchado bien. ¿Bautismo de niños? No puede ser. Solo Juan el Bautista bautizaba. ¿Cómo podían esos salvajes saber algo de bautismo? Pero en vez de sumergir a la niña llorona solo 3 veces, la empujaron al cenote profundo. Para no ahogarse, la niña trató de aferrarse a las rocas, pero la madre de ella la golpeó con un palo largo en las pequeñas manos para que soltaran las rocas, hasta que finalmente la niña, agotada, se ahogó. Jesús, horrorizado, les preguntaba: ¿por qué hacen eso? El pueblo contestó: para que haya abundancia de lluvias. Jesús: pero la niña. La madre dijo sonriente: ella renacerá en otra vida. Nada está desperdiciado. Los sabios mayas querían mostrar a Jesús su observatorio y hablarles de matemáticas. Orgullosamente dijeron: descubrimos el número 0. Pero Jesús no estaba interesado ni en ciencia ni en matemáticas, porque nunca aprendió algo de eso. Solo conocía la Biblia. Era el único libro que había leído en toda su vida. Así que decidió aparecer al otro gran pueblo poderoso de esas tierras, a los mexicas. Se elevó al aire y desapareció en las nubes. También
los mexicas estaban sentados en la oscuridad. Creían que el sol no había salido porque no estaba lo suficientemente alimentado con corazones humanos arrancados. Así que los sacerdotes hicieron una carnicería sacrificando de todo: guerreros, mujeres, ancianos y niños. Pero todas las corrientes de sangre eran en vano. El sol continuó escondiéndose y el mundo permaneció oscuro. Un día, sin embargo, oyeron una voz de la oscuridad: mi hijo amado, en quien tengo mi placer y en el que he glorificado mi nombre, os visitará. Escúchenlo. Y el día siguiente, mientras toda la gente tandeaba en la oscuridad, igual como los mayas, vieron en el cielo una lucecita que se acercó rápidamente y al mismo tiempo empezó a aclararse el cielo. Y vieron a un hombre vestido con una túnica ancha y blanca que se movía en el viento. Descendió del cielo y se posó en la cima de la gran pirámide en el centro de Tenochtitlán, precisamente entre el templo de Huitzilopochtli y el de Quetzalcóatl. De todas partes los mexicas acudieron al gran templo. Al pisar las piedras del piso, los pies descalzos de Jesús quedaron pegados en la gruesa capa de sangre que las cubría. Era la sangre aún fresca de tantos sacrificados. Jesús tuvo dificultad dar un paso adelante. Tan pegajoso era el piso. Todos los ojos lo miraban y todo el mundo estaba seguro: este debe ser Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, la serpiente voladora. Ningún hombre puede volar por el aire, solo las aves pueden hacerlo. Pero aunque Jesús no tenía ni plumas y no era una serpiente, la gente gritaba: ¡Antazoni, gran volador, Quetzalcóatl! Jesús descendió los muchos escalones por los que los sacrificados solían ser arrojados después de que sus corazones habían sido arrancados de sus pechos por hábiles manos sacerdotales. Llegó al primer nivel. Desde aquí se le podía oír mejor, porque no tenía una voz tan atronadora como su Padre Celestial. Y ya llegó la luz. El pueblo gritó de alegría y empezó a bailar. El hombre de blanco extendió sus manos y habló a los reunidos. ¿En qué idioma? Pues náhuatl, por supuesto, que también lo manejaba fluidamente. Jesús dijo: quien cree en mí no estará sentado en la oscuridad, porque yo soy la luz. Les proclamo el cumplimiento de la ley de Moisés. Pero en aquel entonces nadie en América conocía a ese Moisés. Jesús se presentó a sí mismo: yo soy Jesucristo, a quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Los mexicas se preguntaron entre sí:
¿Cuáles profetas? Como ya dije, el libro de los judíos no era conocido en aquel entonces en las Américas. Luego Jesús invitó a la gente: acérquense, miren mis heridas, siéntenlas con sus propias manos, para que sepan que yo soy hijo de Dios de toda la tierra y fui crucificado por los pecados del mundo. Las heridas en sus muñecas ya estaban casi sanados, ya que Jesús era un curandero y pudo curarse incluso a sí mismo de vez en cuando. La multitud no quedó muy impresionada por las cicatrices. Para los mexicas era una costumbre religiosa casi cotidiana perforarse en todas partes posibles del cuerpo con las espinas de maguey para sacarse la sangre. Así se punzaron la lengua, las orejas y el pene, que dolía mucho, comprensiblemente. Luego vino un hombre bailando, cubierto con la piel de un sacrificado desollado. La gente gritaba: ¡Jepetonte, nuestro Señor desollado! Dios de vida, muerte y resurrección. Uno debe desprenderse de lo que ya no es útil y renovarse como lo hace la tierra, que cambio de piel. El hombre llevaba la piel recién desollada, con el lado ensangrentado hacia afuera. La piel estirada cubría la cara viva por debajo. Las manos de la víctima desolada colgaban todavía unidas por tiras de piel. El hombre agitaba un palo sonajero que temblaba cuando lo clavaba en el suelo. Jesús pensaba: ¿muerte y resurrección? ¿También eso lo saben? Entonces, ¿qué les voy a predicar? Lo mismo de siempre, la Biblia, porque no sabía otra cosa. Cuando el sol se puso detrás de las altas montañas, pintaba con sus últimos rayos el lago de Texcoco de rojo, como si fuera de sangre. Ofrecieron a Jesús un cuarto en la casa de un noble y también una muchacha en caso de que lo necesitaba. Pero Jesús lo rechazó categóricamente. Era casto y demasiado puro. En medianoche apareció en el cuarto una sombra. Era Tezcatlipoca, el dios azteca de la noche. Llevaba un espejo que emanaba humo blanco. Jesús tenía la misma sensación de aquel tentador del desierto, con el cual Jesús tuvo que luchar para rechazar las 3 tentaciones. Algo asustado, Jesús preguntó: ¿quién eres? La sombra susurraba con una voz humeante: soy Tezcatlipoca. ¿Y qué quieres? Vine a poner a prueba tu mente frente a las tentaciones. Apártate de mí. De repente el espejo irradia una luz verde y iluminaba el cuarto oscuro. Y frente a Jesús estaba un joven,
con un cuerpo hermoso, de una gran belleza seductora, como de una muchacha. Su cuerpo desnudo estaba cubierto de muchas joyas preciosas. Bailaba con su espejo alrededor de Cristo y empezó a reírse de él. En este espejo de obsidiano veo todas las acciones y pensamientos de la humanidad. Me llaman también Moyo Kuyani, que quiere decir el Todopoderoso. Poseo la juventud eterna, por eso soy siempre joven. Generalmente soy invisible como tu padre, por eso soy omnipresente. Yo doy y quito la riqueza, como tu padre lo hace. Yo también descendí del cielo a la tierra, pero por una tela de araña, para destruir la obra de Quetzalcóatl. Bajo el disfraz de un viejo, le ofrecí el brebaje de la inmortalidad. Pero este era en realidad una bebida enloquecedora. Y ese bonachón tonto perdió su poder y tuvo que largarse. Y ahora vienes tú, y la gente te toma por el Quetzalcóatl regresado. Pero yo te voy a expulsar de aquí. Sé todos tus pensamientos. Conozco tu corazón. Estás hinchado de orgullo, como un guajoloto orgullecido de su plumaje. Le das mucha importancia. ¿Te crees el único hijo de tu Dios? Tienes que vencer tu ego. Si no, no puedes regir con honestidad, sin ambiciones de poder o superioridad personal. Tienes que hacer un trabajo interno, una introspección de tu ser. Vete a una cueva donde se desarrolla mejor esa calidad, por la fuerza que ésta emana y por la oscuridad que ofrece. Ahí trabaja en ti mismo. Tezcatlipoca apagó la luz verde de su espejo de obsidiana y otra vez reinaba la oscuridad en el cuarto. Toda la noche Jesús ya no podía dormir. Las palabras de ese ser nocturno giraban en su cabeza como un remolino. Se preguntaba una y otra vez, ¿qué puedo enseñar a esa gente? Tienen dioses iguales como mi padre, aunque no debería ser. ¡Ah! Son solo demonios, demonios. El día siguiente era un día festivo, uno de tantos. La fiesta del Tzuali, o la teofagia, de comer al Dios. Cuando Jesús les habló de su última cena, donde ofreció a sus discípulos su cuerpo y su sangre, las mujeres del mercado dijeron sonriendo, lo que tú nos dices no es nada nuevo. Desde hace mucho tiempo nosotros comemos a nuestros dioses para ser unos con ellos.
Ven con nosotros, te lo enseñamos. Mira esta semilla de amaranto. Es un alimento espiritual. Morimos las semillas tostadas. Luego mezclamos la pasta con harina de maíz y miel de maguey. Se llama tzuali. Y con esto modelamos la imagen de nuestro dios de la guerra, Huitzilopochtli. Añadimos dientes de papita de calabaza y grandes ojos con frijoles. Ahora salpicamos la sangre del dios no, la imagen de Dios con nuestra sangre. La tuya también, ven. Querían abrir las heridas en las manos de Jesús, pero este se opuso y dijo: creo que ya he vertido suficiente sangre para salvar a la humanidad. Ya no quiero perder más. Al final de la fiesta, un sacerdote con un cuchillo de madera despedazaba la imagen como si fuera un pastel. Le cortó la cabeza, retorciéndole el pescuezo. Así la efigie era sacrificada como una víctima humana. Le extraía el corazón, que era una calabaza. Repartió los 3 trozos entre la multitud y ésta los comía a manera de comunión, como teofagia. Cristo se escandalizó. Es una burla de mi última cena. Es abominable y obra del diablo. Jesús se levantó indignado y volteó la tabla donde estaban todavía los restos del Dios despedazado. Pensó: el diablo copió mi última cena y se me adelantó y les enseñó a repetirla. Pero luego pensó: no puede ser, ya que apenas hace unos días se me ocurrió instalar esta última cena, aunque un tal Mitras ya lo había hecho. Entonces no puede ser una copia vulgar de mi última cena. Parece que ya tiene una larga tradición entre estos salvajes. Decepcionado, Jesús dijo: no hay nada nuevo bajo el sol. Después de este ritual en honor a Huitzilopochtli, Jesús dijo algo molesto: ahora les voy a dar una lección para que sepan lo que es una verdadera comunión. De su última cena había conservado un trozo de pan y en un frasquito algo de vino, como recuerdo. Lo sacó de entre su túnica blanca para celebrar un acto realmente espiritual con estos indígenas. Jesús quiso impresionarles con su pasión, pero ellos estaban muy acostumbrados a ver actos sangrientos como cortar la piel a un esclavo mientras aún vivía. Este pequeño trozo de pan de la última cena lo multiplicó, pero no a 5,000 panes. Pensaba, para empezar, bastan 500. Y también no quiso acabar lo poquito de vino. Dijo: traigo una jarra de agua. Lo hicieron. Jesús vertió unas gotas del vino valioso al agua y lo transformó en vino. Luego levantó un panecito y una taza con vino y dijo solemnemente: comed, este es mi cuerpo, que por ustedes entregué en la cruz. Ahora lo entrego a ustedes. Levantó la taza y dijo: bebed,
esta es mi sangre, que he derramado por vosotros para el perdón de sus pecados. Extendió sus manos hacia los ahí reunidos, pero ninguna mano se movió. Con los mexicas era mal visto embriagarse. Fue castigado severamente, así que nadie bebió. Y nadie comió del pan, porque no lo conocían. Ellos solo comían tortillas de maíz. Jesús se sintió algo decepcionado y dijo: el pan y el vino se convierten en mi cuerpo y mi sangre, mientras las apariencias del pan y vino permanecen. Pero los mexicas preguntaron: ¿dices que te sacrificaste? Pero con nosotros un sacrificado ya no se levanta jamás. Pero tú, aquí estás y pareces estar vivo. Entonces no era un sacrificio de veras, sino solo algo fingido. Jesús no sabía cómo explicar a esos naturales ingenuos el gran misterio de su muerte aparente en la cruz. Luego se le ocurrió una explicación irrefutable. En su canibalismo consumen solo una parte del cuerpo de una persona, mientras que en mi cena reciban a mí por entero todo mi cuerpo y también mi alma y mi divinidad. La carne consumida por el caníbal es de una persona muerta, mientras mis fieles me reciben vivo, pero yo no sufro ninguna herida por eso. Las mexicas se defendieron. Lo que nosotros hacemos no es canibalismo. Se trata de apropiarse de la fuerza vital de nuestro Dios, consumiendo su cuerpo, hecho de harina y miel. Dios nos alimenta con su propio ser para que seamos tan valientes guerreros como Él. Algo desesperado, Jesús gritó: yo soy el pan vivo, bajado del cielo. El que come este pan vivirá eternamente. Los mexicas discutían entre sí diciendo: ¿este hombre quiere realmente darnos a comer su carne? Jesús les respondió: les aseguro que si comen la carne del Hijo del Hombre y si no beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. La gente gritó: ¡ja! Entonces denos tu carne para que vivamos eternamente. Queremos comerte para ser como tú. Le rodearon y gritaron: déjate comer para que seas uno de nosotros. Y algunos hombres ya habían sacado sus filosos cuchillos de obsidiana para sacrificar a Jesús con la misma solemnidad con la que sacrificaron a los prisioneros de guerra que representaban a los dioses. Y se echaron encima de él. Muchas manos le agarraron. Entonces, espantado, Jesús se dio a la fuga. Pasó por en medio de ellos, como lo había hecho una vez en Nazaret. Dejó atrás su túnica blanca, hecha de lino costoso que solo los ricos usaban, y se escapó desnudo, como aquel joven en el jardín Getsemaní en la noche de la captura.
Capisbajo regresó volando a su pequeña tierra santa, pensando, no hay nada nuevo bajo el sol. Antes de aterrizar, allí tenía que conseguir otra túnica, por supuesto, porque ni ropa interior llevaba. Sus 40 días en la tierra ya llegaron a su fin. Jesús se preparaba para su ascenso al cielo, donde ya le esperaba un bello trono al lado derecho de su Padre. Dejó la evangelización de las Américas a los españoles. Esos tenían más éxito que él, porque su método era diferente. Destruyeron los ídolos de esos bárbaros y construyeron sus iglesias sobre los templos de los vencidos.